A continuación, vamos a revisar el enfrentamiento a un paciente con fibrilación auricular. En esta diapositiva estamos viendo el enfrentamiento a un paciente con taquicardia. Tal como sale acá, lo primero que uno se pregunta es si la taquicardia es sinusal o no. En caso de ser sinusal, hay que buscar la causa de por qué hay taquicardia sinusal. En cambio, si definimos que no es sinusal, lo vamos a nombrar como una taquiarritmia. La taquiarritmia hay que dividirla en dos grupos. Por un lado está la taquiarritmia de complejo QRS ancho, mayor a 120 milisegundos, que habitualmente corresponde a una taquicardia ventricular, aunque hay excepciones. Y por otro lado está la taquicardia de QRS angosto, o sea, menor a 120 milisegundos, que corresponde a las taquicardias supraventriculares. A su vez, la taquicardia supraventricular se divide en dos grupos, regular o irregular. Acá estamos viendo el esquema fisiopatológico de las taquicardias supraventriculares regulares y acá las que son irregulares. Si uno se enfrenta a una taquicardia que es regular, bueno, siempre podría ser una taquicardia sinusal donde la onda P quizás no es tan evidente, una taquicardia por reentrada, un flutter auricular, una taquicardia auricular ectópica o una taquicardia de la unión, o sea, del nodo auriculoventricular. Esto no lo vamos a repasar dentro de esta clase. Pero si la taquicardia es irregular, en realidad hay pocas alternativas. Lo más común es que corresponda a una fibrilación auricular, aunque también podría corresponder a una taquicardia atrial multifocal, donde existen distintos focos en las aurículas que conducen hacia el nodo AB. Por lo tanto, van a haber ondas P de distinta morfología. En este ejemplo hay una onda P negativa ante un QRS, después una onda P positiva ante un QRS. Y además el PR va a cambiar porque dependiendo si es que el foco está muy cerca o lejos del nodo auriculoventricular, el tiempo de conducción a nivel de la aurícula también va a variar, por lo que va a variar el PR. Y por último, una forma de taquicardia irregular corresponde al flutter, pero un flutter con respuesta ventricular variable, en este caso 4x1, 2x1, 3x1, etc. ¿Ya? Aunque en general el flutter corresponde a una arritmia regular, pero a ratos puede ser irregular. Lo que lo diferencia de la fibrilación auricular es que en el flutter existe la onda F de serrucho y esa onda F a nivel auricular es regular, siempre tiene la misma morfología. En cambio, la fibrilación auricular no tiene esa morfología, sino que hay un ritmo que está fibrilado de base. En este esquema estamos viendo a la izquierda la conducción eléctrica en un corazón normal, donde nace un impulso, el nodo sinusal, se transmite hacia la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y para bajar los ventrículos debe bajar a través del nodo auriculoventricular y después ramificarse en las de His por la rama derecha y la rama izquierda. Como se ven, existe un impulso eléctrico que avanza hasta que se agota y después ocurre un nuevo impulso eléctrico. La corriente no queda dando vueltas dentro de las cavidades cardíacas. En cambio, acá estamos viendo lo que ocurre en una FA, donde inicialmente hubo un impulso eléctrico, pero por distintos mecanismos la corriente eléctrica quedó dando vueltas en micro reentradas a nivel del tejido auricular, tanto en la aurícula derecha como en la aurícula izquierda. Habitualmente más común que ocurra inicialmente en la aurícula izquierda. Por lo tanto, la fibrilación auricular se define como una taquicardia supraventricular determinada fisiopatológicamente como múltiples micro reentradas en el tejido auricular, lo que va a producir un ritmo ventricular irregular. Entonces, la FA es una arritmia supraventricular que se caracteriza por un electrocardiograma con oscilaciones de baja amplitud en la línea de base y una frecuencia ventricular irregularmente irregular. A veces las ondas F no son perceptibles, ¿ya? Y el 37% de las personas sobre 55 años van a presentar una FA en algún momento de la vida. Esto demuestra la importancia que tiene para todo médico comprender el enfrentamiento y el manejo de un paciente con FA. Es la arritmia más común. En este electrocardiograma estamos viendo una fibrilación auricular. Si se dan cuenta, elegimos una derivada, por ejemplo aquí en V2 vemos que la línea de base
tiene ondas que no son simétricas entre ellas, son diferentes. Esto representa un ritmo caótico a nivel del tejido auricular. Y la respuesta ventricular, o sea, el RR es variable. Eso es lo que da el ritmo irregular a esta arritmia. ¿Ya? Por lo tanto, hay caos eléctrico a nivel auricular con ondas de base que son totalmente caóticas e irregulares, y el RR va a ser irregular a nivel ventricular. La fibrilación auricular es una arritmia compleja de entender porque se puede producir por distintas causas. Hay un grupo de pacientes que presentan FA con un corazón estructuralmente normal, donde la aurícula izquierda es de tamaño normal. En cambio, otro grupo de pacientes presenta un FA en un corazón estructuralmente alterado, donde la aurícula izquierda tiene una sobrecarga de volumen o de presión, por lo cual se va dilatando y va perpetuando una fibrilación auricular. Veamos primero lo que está acá en azul, ¿ya? La FA en corazones con aurícula izquierda de tamaño normal, corazones estructuralmente sanos, puede ocurrir por varios mecanismos. En gente joven, esto es una causa muy frecuente. La presencia de extrasistolías que se originan en la llegada de una vena pulmonar a la aurícula izquierda puede conducir a FA con el tiempo. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando existen extrasistolías ocurriendo en este punto, esto va causando lentamente un remodelado eléctrico a nivel del tejido auricular. Y eso va perpetuando la arritmia, provocando múltiples microreentradas. Habitualmente, cuando un paciente presenta este tipo de FA, parte con extrasistolías y palpitaciones, y con el paso del tiempo empieza a presentar episodios de FA paroxística antes de que se hagan permanentes en el tiempo. Otra condición corresponde a la enfermedad del nodo sinusal, donde existe una enfermedad de la excitoconducción de la corriente eléctrica a nivel de todo el tejido auricular, tanto a nivel del nodo sinusal como en su conducción hacia el nodo auriculoventricular. Estas alteraciones eléctricas favorecen, por un lado, la presencia de fibrilación auricular paroxística, pero también puede producir bradicardia sinusal, un síndrome de bradicardia taquicardia, pausas sinusales, y muchas veces sintomáticamente puede causar palpitaciones y síncope. Otro paciente que puede presentar FA con un corazón sano corresponden a la FA que ocurren en pacientes críticos. La fibrilación auricular es la arritmia más común en un paciente que está hospitalizado en UPC, y es por múltiples factores: por la hiperadrenergia, por trauma, por iatrogenia, por medicamentos, uso de drogas vasoactivas, la verdad, incluso por sobrevolemización o hipovolemia. Hay muchas condiciones que pueden hacer que un corazón en estado de estrés presente FA. Y por eso mismo es la arritmia más frecuente en un paciente que está en UPC. Y es importante recordar que existen otras causas que pueden causar fibrilación auricular en corazones sanos: la hipocalemia y la hipomagnesemia, el hipertiroidismo, el consumo de alcohol, ya sea de forma aguda o de forma crónica, y el uso de cualquier simpático mimético, por ejemplo, salbutamol, pseudoefedrina o alguna droga como cocaína. Por otra parte, tenemos la FA que ocurre en corazones que ya presentan una dilatación de la aurícula izquierda o alguna cicatriz en la aurícula izquierda. ¿Esto por qué puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir por enfermedad de la válvula mitral, ya sea por estenosis mitral o insuficiencia mitral, corazones que presentan disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, y cualquier paciente que haya presentado una cirugía cardíaca, ya que la cirugía cardíaca siempre deja alguna cicatriz cuando se canula el tejido auricular, y eso también favorece la FA. La FA es la arritmia más común del postoperatorio de una cirugía cardíaca. Lo que quiero demostrar con este esquema es que, independiente de la causa de la FA, ya sea en un corazón sano o un corazón previamente enfermo, el hecho que presente FA va a causar que con el paso del tiempo la aurícula izquierda se va a ir dilatando cada vez más,
y eso va a ir provocando mayor remodelado eléctrico, y al haber mayor remodelado eléctrico, la FA, que inicialmente era paroxística, empieza a ser cada vez más persistente en el tiempo, y la aurícula izquierda se va a ir dilatando cada vez más. Por lo tanto, la presencia de FA perpetúa la FA. ¿Por qué es importante aprender fibrilación auricular, aparte de que es muy frecuente? Bueno, porque la FA tiene dos grandes problemas. Por un lado, aumenta el riesgo tromboembólico. Sabemos que la fibrilación auricular es un factor de riesgo para presentar trombos en la aurícula izquierda, especialmente en la orejuela izquierda. Esto ocurre por disminución de la velocidad de la sangre a nivel del tejido auricular, y se va produciendo estasis sanguínea, y la estasis sanguínea ocurre con mayor, en fondo, lentitud a nivel del fondo de saco, que es la orejuela izquierda. Por lo tanto, ahí es donde se forman los trombos. Y la FA también produce alteraciones hemodinámicas. Ya vamos a ver cuáles son. Pero la FA es una causa de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, un paciente que presenta FA estadísticamente tiene mayor riesgo de muerte, tiene mayor riesgo de accidente vascular isquémico, tiene insuficiencia cardíaca, presenta mayor frecuencia de hospitalizaciones, afecta la calidad de vida y también está asociado a deterioro cognitivo, ya sea porque causó un accidente cerebrovascular isquémico sintomático o por múltiples microembolías que pasaron desapercibidas pero que van afectando la función cognitiva de una persona. Acá estamos viendo tres pacientes diferentes, una ecografía ventana apical de 4 cámaras, donde estamos viendo la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Este es un corazón normal, así como debería contraerse en el fondo del ventrículo izquierdo. Este es un paciente que está en FA, ¿ya? Y el solo hecho de estar en FA hizo que el paciente presentara menor contractilidad del ventrículo izquierdo. La fibrilación auricular puede causar un concepto llamado taquimiocardiopatía. Mientras más rápida la arritmia, menos fuerza contráctil puede presentar el ventrículo izquierdo. Y mientras más tiempo el paciente permanece en FA, también va afectando la contractilidad del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la FA sí puede producir disfunción sistólica. Este otro paciente que tiene FA, ¿ya? En este caso, el paciente tiene una función contráctil que está levemente disminuida, pero la idea de mostrar esta imagen es que este paciente está permanentemente en FA, ya mucho tiempo en FA, y se fue dilatando la aurícula izquierda. Esta es una aurícula izquierda que ya está moderadamente dilatada. Entonces, la FA puede provocar alteraciones hemodinámicas. Estas alteraciones hemodinámicas van a ser causadas, por una parte, por la frecuencia ventricular rápida. Mientras más rápida la FA, peor es para el corazón, ¿ya? El ritmo irregular hace que los periodos de llenado del ventrículo izquierdo sean variables. Y como ustedes deben recordar, la precarga es un elemento muy importante para el volumen expulsivo. Si disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, el volumen expulsivo también disminuye. Por lo tanto, el hecho de que hayan periodos de precarga más cortos que otros hace que el volumen expulsivo también va a ser más corto. En otras palabras, el ritmo irregular afecta la función del volumen expulsivo del corazón. Por otra parte, el hecho de que se pierda la contracción auricular hace que se pierda el 20% del llenado. Por lo tanto, eso también afecta el volumen expulsivo. Y es común que en la medida que se va dilatando la aurícula izquierda vaya apareciendo insuficiencia mitral. Todo esto se puede resumir en que la FA provoca disfunción sistólica y también provoca disfunción diastólica con aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto hace que la FA disminuya el gasto cardíaco, ¿ya? Y también aumenta la presión del capilar pulmonar. En otras palabras, puede causar hipoperfusión y puede causar congestión. Ahora, la presentación clínica muchas veces depende de un gran factor,
la respuesta ventricular acelerada. Mientras más rápida la FA y mientras más tiempo el paciente se permanece en FA rápida, va a disminuir cada vez más el gasto cardíaco y va a aumentar cada vez más la presión del capilar pulmonar, provocando congestión pulmonar. En otras palabras, es muy malo que la FA esté rápida. Es importante recordar nomenclatura, que significa que la FA sea paroxística, persistente, permanente o una lone FA. Acá les dejo la definición para que lo puedan repasar y voy a comentar la FA lone. Es una FA que ocurre en corazones estructuralmente sanos y en personas menores de 60 años. Ya corresponde al esquema anterior del lado azul o celeste, ya una FA que ocurre en pacientes por ectasistolías originadas en las venas pulmonares, por hipertiroidismo, hipocalemia, hipomagnesemia, consumo de alcohol, simpático mimético, etc. ¿Ya? Esa es la FA lone, donde no hay cardiopatía estructural. Ahora, una FA se puede presentar de varias maneras, ¿ya? A veces un paciente consulta por palpitaciones, mareos o lipotimia, ¿ya? Otras veces el paciente consulta francamente por insuficiencia cardíaca y no ha sentido palpitaciones. Eso ocurre con mucha frecuencia. A veces debuta el paciente con un accidente vascular isquémico, ¿ya? O de algún otro territorio, no necesariamente tiene que ser a nivel cerebral, ¿ya? Pero lo más importante de esta diapositiva es lo que está acá en rojo. El 25% de los pacientes que tienen FA no tienen ningún síntoma. No tienen ni palpitaciones, ni mareo, ni disnea, ni congestión pulmonar, o por lo menos no lo sienten, ¿ya? Esto puede ser porque el paciente es muy sedentario o sencillamente porque lo está tolerando bien y tiene poco nivel de actividad física para exigir su corazón. Estos datos son importantes para comprender algunas cosas del tratamiento de la FA. Es muy importante recalcar que el 90% de las FAs paroxísticas recurren en el tiempo, ¿ya? Justamente por esto, como el 90% de las veces recurre la FA, manejamos a todas las FAs por igual, independiente si la FA es paroxística o si es persistente o permanente. Va a requerir el mismo tipo de tratamiento, porque hay que asumir que una FA paroxística va a volver si no la trato correctamente, ¿ya? Y por otra parte, también es muy importante destacar que el riesgo de embolía no tiene relación con el tipo de FA, si es paroxística, persistente o permanente, ¿ya? Es decir, un paciente que tiene FA paroxística o FA persistente o permanente presenta el mismo riesgo embólico. Ahora vamos a ver cómo nos enfrentamos a un paciente con FA. Si ustedes leen fibrilación auricular de algún texto anterior al año 2005, lo más probable es que se hagan cosas que ya no se hace hoy en día. Ha cambiado mucho el manejo en FA. Sabemos mucho más acerca de la importancia de mantener el ritmo sinusal. Sabemos mucho más acerca de a quién anticoagular y a quién no anticoagular. Y tenemos terapias avanzadas también para prevenir recurrencias de FA. Pero como hay tantas cosas que uno debe hacer, es importante mantener un esquema. Un algoritmo de distintos pasos para no equivocarse y no confundirse. Lo primero que hay que preguntarse cuando uno se enfrenta a un paciente con FA es si es que la FA está causando compromiso hemodinámico o no. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si es necesario o no bajar la frecuencia cardíaca del paciente. La tercera pregunta es si el paciente requiere o no terapia anticoagulante. La cuarta pregunta es si el paciente tiene indicación de cardioversión, o sea, restituir el ritmo sinusal, o si es que no vale la pena hacerlo y habría que mantener el paciente en FA. Y por último, una pregunta que uno siempre se debe hacer cuando se enfrenta a un paciente con FA es si existe o no una causa precipitante que hay que corregir. Empecemos con la primera pregunta.
¿La FA genera compromiso hemodinámico? Bueno, si una FA está causando compromiso hemodinámico, de partida la FA tiene que ser rápida. No puede ser una FA con frecuencias cardíacas normales. Estamos hablando de una FA que está en presencia de taquicardia, habitualmente sobre 110 o 120 latidos por minuto. ¿Ya? Si una FA con respuesta ventricular rápida está causando un shock cardiogénico, uno debe cardiovertirla inmediatamente, sin mediar cualquier tipo de examen previo, sin necesidad de ecografía, sin necesidad de ecotransesofágico, sin necesidad de anticoagular al paciente. La razón es sencilla. Si una FA está causando un shock cardiogénico, no hay cómo rescatar al paciente del shock cardiogénico si no se cardiovierte la FA. Entonces, ese debe ser el manejo inicial. FA que está causando un shock cardiogénico, cardioversión eléctrica inmediata. ¿Ya? Hay un segundo escenario que también requiere de cardioversión eléctrica, que es una FA en un paciente con Wolff-Parkinson-White. Y la razón es la siguiente: si un paciente tiene un AS paraespecífico que conduce corriente desde la aurícula hacia el ventrículo, bypaseándose el nodo AB, quiere decir que ya no hay una aduana, no hay un filtro que enlentece la corriente eléctrica. Por lo tanto, la FA va a causar una respuesta ventricular tan rápida que va a ser casi igual que estar en fibrilación ventricular. Este electrocardiograma es una FA conducida por un AS paraespecífico. ¿Ya? Como verán, hay complejos QRS reconocibles, ¿ya? O sea, no está en paro este paciente, ya tiene QRS, pero es irregular. Es una especie de taquicardia complejo ancho, irregular. Tiene onda delta, ¿ya? Que yo sé que es sutil, puede ser que no la vean, hay una onda delta, pero acá el dato más importante es que el paciente comenta: tengo un Wolff, ya tengo un síndrome de preexcitación. Este paciente hay que cardiovertirlo inmediatamente, porque si es que no se cardioverte, el paciente va a caer en shock cardiogénico rápidamente. Por lo tanto, primera pregunta: ¿hay shock cardiogénico sí o no? Si la respuesta es sí, se cardioverte. Segunda pregunta: si es que no había shock cardiogénico, no era necesario cardiovertir eléctricamente de emergencia. Por lo tanto, la segunda pregunta es si debo bajar la frecuencia cardíaca o no. Cuando la frecuencia cardíaca está rápida, ya comentamos que aumenta la probabilidad de hipoperfusión y aumenta la probabilidad de congestión pulmonar. Por lo tanto, un paciente no debería mantenerse con FA rápida por mucho tiempo. Si la frecuencia cardíaca está sobre 110 latidos por minuto, vamos a usar un fármaco endovenoso para bajar la frecuencia cardíaca, para no demorar el tratamiento. En cambio, si la frecuencia cardíaca está menor a 110 latidos por minuto, podemos usar un fármaco oral para bajar la frecuencia cardíaca. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser tener una frecuencia cardíaca en reposo entre 60 y 80 latidos por minuto. Ahora la pregunta es: ¿con qué fármaco vamos a lograr esto? Va a depender de qué. Depende de la fracción de eyección que tiene el corazón. Si alguien tiene disfunción sistólica con fracción de eyección 40%, hay algunos fármacos que están contraindicados. Por lo tanto, ¿qué podemos utilizar? Un beta bloqueador endovenoso, en Chile, propanolol. Si a pesar de propanolol el corazón se mantiene con frecuencia cardíaca sobre 110 latidos por minuto, se puede agregar digital endovenoso, que corresponde al lanatocio C, también conocido como cedilanid. En cambio, si la función sistólica está preservada con fracción de eyección sobre 40%, aparte de lo mencionado, podemos utilizar un bloqueador de canal de calcio, diltiazem o verapamilo, para bajar la frecuencia cardíaca, que es un poco más efectivo que el propanolol. El problema es que está contraindicado cuando hay disfunción sistólica. Una pregunta que uno se puede hacer es: ¿qué hago si desconozco la fracción de eyección del paciente? Bueno, si la desconozco, debo manejarla suponiendo que hay disfunción sistólica. En otras palabras, beta bloqueo, ¿cuál? Propanolol.
esta es una tabla de los fármacos que uno podría llegar a utilizar para bajar la frecuencia cardíaca. Como ven, tenemos beta-bloqueador, propranolol y metoprolol endovenoso, diltiazem o verapamilo, que son bloqueadores de canal de calcio, el Ceylanid o la lanadoceo-C, que es la digoxina endovenosa, y en esta tabla también aparece la amiodarona. La amiodarona baja la conducción del nodo auriculoventricular y por ende disminuye la frecuencia cardíaca, pero la amiodarona puede cardiovertir a una FA y pasarlo a ritmo sinusal. Y es peligroso hacer esto si uno no ha descartado la presencia de un trombo en la orejuela izquierda. Por lo tanto, uno no debería utilizar este fármaco para control de frecuencia, salvo que sepamos que no haya un trombo en la orejuela. Tercera pregunta. ¿Requiere anticoagulación, sí o no? En general, todo paciente que ha presentado un FA tiene mayor riesgo embólico. Es un hecho, ¿ya? Y les recuerdo, no importa si es persistente o paroxística, el hecho de que tiene un FA aumenta su riesgo embólico. El problema y la razón por la cual no anticoagulamos a todos los pacientes con FA es que nuestro tratamiento anticoagulante también trae problemas, aumenta el riesgo de hemorragia. Entonces tenemos que anticoagular a los pacientes que tengan un riesgo de embolía mayor a un riesgo de hemorragia. ¿Cómo sabemos esto? Tenemos que calcular el riesgo de embolía de un paciente. El riesgo de embolía hay que dividirlo en dos grupos. Acá en A vemos pacientes que tienen FA llamada FA valvular. ¿Qué es la FA valvular? Es una desfibrilación auricular que está ocurriendo en un corazón que tiene estenosis mitral o alguna cirugía de la válvula mitral, cualquier cirugía, un recambio valvular o una plastilla, ¿ya? Cualquier intervención quirúrgica sobre la válvula. Si alguien tiene FA valvular, tiene un alto riesgo embólico per se. La probabilidad de que forme coágulo, esa aurícula izquierda, es alta. Por lo tanto, un paciente con FA valvular debería siempre anticoagularse. En cambio, si la FA es no valvular, ya no está asociado a estenosis mitral o alguna cirugía, vamos a utilizar predictores clínicos para determinar si hay o no hay un riesgo embólico moderado o alto. ¿Qué predictor clínico? Hay un score, que es el CHADS-2-VASc. Cuando alguien tiene mayor o igual a 2 puntos de este score, tiene indicado la anticoagulación, ¿ya? Este es el CHADS antiguo, es solamente para demostrar esta tabla. El riesgo de embolía tiene relación con cuántos puntos uno tiene en el CHADS. A mayor nivel de puntos, mayor riesgo de embolía. Esto es al año. Si un paciente tiene un CHADS de 6 puntos, tiene 18% de riesgo embólico anual, ¿ya? El CHADS antiguo tenía estos elementos: insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad mayor de 75, diabetes, stroke previo, ¿ya? Pero no se aprende en esta tabla, es solamente para mostrar cómo va aumentando el riesgo embólico, sino que este es el que se debería utilizar actualmente, el CHADS-2, ¿ya? El CHADS-VASc, ¿ya? Que incorpora algunos otros elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer cuando tengo un paciente? Debo calcular su CHADS-VASc, ¿ya? Si tiene o no tiene insuficiencia cardíaca, si es hipertenso, edad mayor de 75, diabetes, stroke previo, 2 puntos, enfermedad vascular, ¿ya? 1 punto, edad entre 65 y 74 años, 1 punto, y género femenino, 1 punto. Repito, si un paciente tiene 2 o más puntos de esta tabla, quiere decir que tiene un riesgo embólico moderado o alto. Y en ese caso se va a beneficiar del tratamiento anticoagulante porque la probabilidad de hemorragia va a ser menor a su riesgo de embolía. La única salvedad ocurre en pacientes que tienen un alto riesgo de hemorragia. Por ejemplo, un paciente con daño hepático crónico, con varices esofágicas que sangran constantemente, es un paciente obviamente que uno se va a cuestionar si lo vamos a anticoagular o no. Lo más probable es que no, ¿ya? Y para ese tipo de paciente hay otro tipo de tratamiento que uno puede utilizar.
Si un paciente tiene un alto riesgo de embolía, pero también un alto riesgo de hemorragia, tiene indicación de cierre percutáneo de la orejuela izquierda con un dispositivo. Esto se hace en pabellón de hemodinamia, donde se avanza un catéter, en fondo desde la vena femoral hacia la aurícula derecha, se hace una punción transeptal para ingresar a la aurícula izquierda y se coloca un tapón en la orejuela. ¿Ya? Es un cierre percutáneo con dispositivo. Como el 90% de los trombos vienen de la orejuela, al excluir la orejuela con este tapón, uno disminuye considerablemente el riesgo de un accidente vascular sin tener que tomar terapia anticoagulante. La cuarta pregunta es si tiene indicación de cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica. ¿Ya? ¿Por qué es importante este punto? Porque uno siempre debería privilegiar el ritmo sinusal. ¿Ya? El ritmo sinusal mejora la capacidad funcional de los pacientes, mejora la calidad de vida y uno le está quitando la insuficiencia cardíaca al paciente. Es corregir la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Por lo tanto, siempre es mejor el ritmo sinusal que FA. Ahora, una aurícula izquierda de tamaño normal o levemente dilatada tiene una alta tasa de éxito para mantener su ritmo sinusal. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, me tengo que fijar en el tamaño de la aurícula izquierda para decidir si lo voy a mantener en ritmo sinusal o no. ¿Ya? Si la aurícula izquierda está severamente dilatada, no vale la pena intentar cardiovertirlo, porque lo más probable es que no vuelva a estar en ritmo sinusal y se mantenga para siempre en FA. Punto C. La cardioversión eléctrica es más efectiva que la farmacológica. ¿Ya? Eso es algo para considerar. Siempre va a ser más efectivo la eléctrica. ¿Ya? Ahora, si decidí que voy a cardiovertir al paciente y voy a pasarlo de vuelta a ritmo sinusal, me tengo que asegurar primero que no exista un trombo en la aurícula izquierda y la orejuela izquierda. Y esto lo hago a través de un eco transesofágico. ¿Ya? En otras palabras, si quiero cardiovertir, pido un eco transesofágico para descartar la presencia de un trombo en la orejuela izquierda. ¿Ya? La única excepción a esta regla es si un paciente tiene una FA que tiene menos de 48 horas de evolución, la verdad es que no requiere un ecotrans porque no ha pasado tiempo suficiente para que se forme un trombo. La gran pregunta es cómo sé si el paciente tiene una FA con menos de 48 horas de evolución, porque el 25% de los pacientes con FA son asintomáticos. La respuesta es, solamente voy a saber la respuesta de cuánto tiempo alguien tiene la FA en una persona joven, donde la FA va a causar síntomas. Por ejemplo, una persona de 30 años que después de un matrimonio donde consumió mucha cantidad de alcohol, siente palpitaciones la mañana siguiente. Bueno, esa persona debutó con la FA esa mañana, es evidente, ¿ya? Pero eso no se puede asumir en fondo en un paciente ya de edad, ¿ok? Y la otra condición donde sabemos la data de la FA es cuando la FA ocurre en un paciente hospitalizado. Porque si el paciente ingresó en ritmo sinusal y estando hospitalizado pasó a FA, bueno, sabemos exactamente cuánto tiempo lleva en FA. Entonces, ¿a quién voy a intentar cardiovertir? Bueno, a los pacientes que tienen la aurícula izquierda de tamaño normal o levemente dilatado. Ellos siempre intentar cardiovertirlo y pasarlo a ritmo sinusal. Si alguien tiene la aurícula izquierda severamente dilatada, es casi imposible que mantenga el ritmo sinusal. No vale la pena intentarlo. Y si la aurícula izquierda está moderadamente dilatada, bueno, ahí uno evalúa caso a caso si se intenta o no. ¿Ya? Recuerden que mientras más precoz en la evolución de la FA uno cardioverte, es mejor. Porque si uno deja al paciente en FA, la aurícula izquierda se va a ir dilatando con el paso de los meses y va a llegar un momento en donde ya no pudimos cardiovertirlo. ¿Ya? La FA perpetúa la FA. Así que si que uno diagnostica a un paciente con FA y la aurícula izquierda es de tamaño normal o levemente dilatada, vale la pena cardiovertirlo en ese momento. Ahora, ¿cuál es el riesgo de embolía post-cardioversión? ¿Ya? Esta es un poco la explicación de por qué hay que hacer un ecotransesofágico. ¿Ya? Si un paciente tiene una FA con menos de 48 horas de evolución
tiene un riesgo embólico bien bajo. La probabilidad de que suelte un coágulo y que cause un accidente vascular es casi 0%. Y si además, si le calculamos el CHA2-VASc a un paciente, y si tiene 0 puntos de CHA2-VASc, la verdad es que la probabilidad de embolía es 0. ¿Ya? Así que en otras palabras, si alguien tiene menos de 48 horas de evolución de un FA, no es necesario pedir un ecotransesofágico porque la probabilidad de que embolice un coágulo es bajísimo. Pero si alguien tiene más de 48 horas de evolución de FA, la verdad es que empieza a aumentar el riesgo de embolía. ¿Ya? Y si uno cardiovierte sin haber descartado la presencia de un trombo, tenemos hasta un 10% de probabilidad de causar un accidente vascular. Así que no conviene sin haber hecho un ecotrans previo. Habíamos comentado que la cardioversión puede ser eléctrica, que debe ser la elección, es la más efectiva, pero también puede ser farmacológica. ¿Ya? En cuanto a los fármacos, el más utilizado por el médico no cardiólogo es la amiodarona, pero en otras condiciones podemos utilizar otros antiarrítmicos de la clase 1, como propafenona, flecainide, pero estos están limitados al uso del especialista, porque tienen muchos efectos adversos si uno lo utiliza de forma inadecuada. ¿Ya? Así que la cardioversión eléctrica es la ideal, y si uno va a utilizar algo farmacológico, para el médico no cardiólogo, amiodarona. Y no sé si han escuchado hablar de este procedimiento, pero existe el procedimiento que se llama el aislamiento de venas pulmonares, que es una especie de estudio electrofisiológico en donde se mapea el origen de las extrasistolías de las venas pulmonares y se cauteriza, se queman. ¿Ya? De esta manera, en un paciente que tiene una lone FA, uno puede evitar la recurrencia del FA sin tener que utilizar antiarrítmicos. ¿Ya? Así que hoy en día, si diagnosticamos una lone FA y un paciente ha tenido más de un episodio de FA y no quiere tomar antiarrítmico o no los tolera porque tienen efectos adversos, la indicación es aislamiento de venas pulmonares para evitar la recurrencia del FA. Por último, el quinto punto es buscar una causa precipitante. ¿Ya? Les recuerdo las causas precipitantes del FA: hipertiroidismo, hipocalemia, hipomagnesemia, intoxicación alcohólica, uso de cualquier tipo simpático mimético, inflamaciones del corazón como pericarditis o miocarditis, cualquier intervención cardíaca, especialmente las cirugías cardíacas, muy común postoperatorio, hasta el 30% hace una FA. El TEP podría causar FA, es raro que sea la presentación clínica. La isquemia miocárdica podría causar una FA, pero es muy raro que sea la presentación clínica. Y lo que sí es muy común, la respuesta inflamatoria sistémica. Recuerden que la FA es la arritmia más común en UPC. Por lo tanto, el enfrentamiento en cuanto a estos 5 pasos van a ser estos. Cada pregunta se responde por separado. Y voy a recalcar un punto: si no cardioverto al paciente, porque no es necesario, voy a bajar la frecuencia cardíaca y voy a elegir un fármaco endovenoso si está sobre 110 latidos por minuto o un fármaco oral si está menor a 110 latidos por minuto. Voy a calcular el riesgo embólico independiente si el paciente está en FA permanente o paroxística, psicopasó ritmo sinusal, no importa. Voy a calcular el riesgo embólico y voy a definir si lo voy a ventricular para siempre o no. ¿Ya? Voy a tratar de cardiovertir a todos los pacientes que tienen la aurícula izquierda de tamaño normal o levemente dilatado, y siempre voy a buscar una causa precipitante. Eso, con esto terminamos la clase.